Hola, soy la doctora María de la Luz Zambrano Zaragoza y hoy vamos a hablar un poquito sobre el envasado nanoactivo enfocado a la conservación de carne fresca y mínimamente procesada. Esto para incrementar la vida útil durante la comercialización del producto. En esta presentación vamos a ver qué es un envase, cuáles son sus funciones, por qué les agregamos algunas sustancias que nos ayudan a que se conserven mejor los productos cárnicos y qué son las sustancias de talla nanométrica que pueden funcionar de forma adecuada y que nos ayudan a tener un producto con mejores características. Ahora vamos a definir cuál es la función de un envase en la conservación de carne y productos cárnicos. El envase va a servir como un medio para aislar el producto durante la manipulación, en donde pudiese haber una recontaminación microbiana y pudiera poner en riesgo la seguridad del mismo, además de contribuir a incrementar la vida útil durante la cadena de suministro de este producto. Vamos a definir qué es un producto mínimamente procesado. Es aquel que no va a ser sometido a ningún procesamiento, bien sea térmico o bien sea alguna modificación drástica. Es decir, queremos mantener su frescura. Queremos que el cliente considere que este producto no ha sufrido ningún cambio sensorial o bien que le vamos a adicionar sustancias o aditivos naturales que contribuyen a su conservación y a disminuir los riesgos de que los microorganismos entren en acción o bien que tengan un cambio debido a que los lípidos sufren una rancidez. Vamos a definir qué es un envase activo. Un envase activo es aquel que va a tener una relación con el entorno. Vamos a hablar, por ejemplo, de las almohadillas que le ponemos a la carne fresca para absorber el líquido drenado. En esas mismas almohadillas nosotros pudiésemos poner un aceite como el aceite de orégano que tiene sustancias volátiles y esas sustancias volátiles van a estar en el entorno del producto y van a lograr así disminuir el crecimiento de microorganismos y controlar las reacciones de oxidación, y con este simple hecho nosotros ya tenemos un envase activo. Ahora vamos a definir cómo generamos un envase nanoactivo. Ya hablamos de que si le ponemos un aceite, por ejemplo de orégano, a una almohadilla, podemos generar un envase activo. Si nosotros hacemos lo mismo, pero reduciendo el tamaño de las gotículas o de las partículas que nosotros ponemos a talla nanométrica, es decir, entre 100 y 500 nanómetros, entonces vamos a lograr prolongar el beneficio que nos da ese aceite esencial durante la comercialización del producto. Es decir, ese compuesto volátil va a ir saliendo poco a poco y así va a tener un efecto de inhibir el crecimiento microbiano por las reacciones de oxidación durante más tiempo. Eso lo logramos con un envase nanoactivo. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a introducir en un nanosistema esas sustancias como el aceite de orégano para que nos conformen un nanoenvase activo. Existen muchos tipos de sistema y los vamos a elegir con base en la carne, en sus características y en las características de la sustancia que queremos liberar. Así existen las nanopartículas poliméricas. Estas nanopartículas poliméricas están conformadas, por ejemplo, de almidón, de celulosa, y podemos hacer un símil con lo que es un chicle con centro líquido. Nosotros hemos visto estos chicles y estos van a ser con una pared que va a ser nuestro chicle y el centro líquido va a ser entonces la sustancia que nosotros queremos liberar a través de nuestro envase cuando está en contacto con la carne. También tenemos productos como son las nanopartículas lipídicas que están hechas de aceites
o de ceras, y estas nanopartículas van a interactuar con las fases lipídicas y van a tener un control de liberación diferente a las nanopartículas polimétricas. También podemos hacer una simple nanoemulsión, que es como tener una mayonesa pero muy fluida y de talla nanométrica, y con esa vamos a tener otra forma de cómo podemos asperjarlo en la superficie de un envase o en una almohadilla para que pueda ser liberada en función al tiempo. Todas estas características las tomamos en cuenta cuando hacemos nuestro envase nanoactivo. Vamos a decir ahora por qué es benéfico nanoencapsular, algo que nos va a ayudar en un nanoenvase. En primer lugar, vamos a decir que si tenemos una partícula grandota, vamos a tener, como por ejemplo una pelota grande en un cubo, vamos a ver que caben pocas pelotas y queda mucho espacio por ahí. Si vamos reduciendo el tamaño, el espacio que va quedando entre las pelotitas va a ser menor. Entonces, eso mismo lo hacemos cuando nosotros reducimos el tamaño de partícula. Quiere decir que en un envase vamos a tener más particulitas que van a entrar en contacto con el ambiente en el que se encuentra la carne y por lo tanto va a lograr tener un beneficio mayor que si pusiéramos el aceite esencial solito, que se va a ir perdiendo su aroma y sus propiedades conforme transcurre el tiempo. Así, nosotros utilizamos menos aceites esenciales, una mayor afinidad por el producto y logramos así la conservación de la carne. Ahora vamos a mencionar cómo es que podemos aplicar los nanorecubrimientos en un envase. Esta tecnología está prácticamente al alcance de cualquier posibilidad económica. Les voy a mostrar solo algunas de las técnicas que existen, como es por ejemplo el electrohilado, en la que nos valemos de una carga eléctrica para depositar un recubrimiento en la superficie de un envase que posteriormente va a cumplir la función de ir liberando poco a poco la sustancia activa y aprovechar los beneficios de esta. El otro método que podemos ejemplificar y que es de fácil acción es la utilización de la aspersión de una sustancia que se utiliza como nanorecubrimiento. Y por último, podemos también hacer un recubrimiento que puede ser por inmersión y formando diferentes capas. Con esto tenemos un envase nanoactivo que puede cumplir con la función de conservar la carne por más tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar qué debemos de considerar de esa sustancia activa cuando la vamos a utilizar para la conservación de carne. Quizás nosotros lo que más nos preocupa es inhibir el crecimiento microbiano, pero nos debemos de fijar qué microorganismos queremos que no crezcan en nuestra carne. Si son, por ejemplo, bacterias acidolácticas, debemos de considerar si la sustancia, por ejemplo, el aceite esencial de orégano, inhibe este tipo de bacterias o nada más inhibe enterobacterias o estafilococos. Entonces, esto es importantísimo, puesto que de ahí vamos a decir si nuestro nanoenvase funciona. También debemos de fijarnos si va hacia un producto con alto contenido de grasa y lo que queremos es que las reacciones de oxidación sean mucho más lentas. Entonces debemos de fijarnos si ese componente activo va a tener esa función. Debemos de considerar los cambios de pH, los cambios en las condiciones ambientales para que la sustancia salga desde el envase hacia el exterior de nuestro producto y así lograr conservar esta carne por más tiempo. Bueno, ahora vamos a ejemplificar cómo se diseña una estructura activa en un envase. Vamos a ver la figura y en la figura hemos puesto de ejemplo los polímeros, pared y las nanoestructuras que van alrededor del envase. Esto quiere decir que están impregnadas en ese envase y que de ahí se van a liberar las sustancias activas. El otro ejemplo es la utilización de las almohadillas, que es una buena forma de colocar
un envase activo auxiliándonos de menos herramientas, ya que podemos sumergirlo e impregnarlo con las sustancias activas para que se liberen alrededor de la carne. Esto quiere decir que queremos que cumplan el efecto antimicrobiano y antioxidante, que son los dos mecanismos por los cuales se deteriora más rápido una carne. Logrando esta liberación, entonces logramos una conservación por mayor tiempo de carne fresca. Hemos estado hablando de las sustancias nanoactivas que llevan los envases. Bueno, pero ahora queremos saber qué propiedades tienen esas sustancias nanoactivas, porque por algo las queremos así. Bueno, estas sustancias tienen principalmente un control de la liberación. ¿Cómo le hacen para ir soltándose esas sustancias activas? Bueno, cuando entran en contacto, por ejemplo, con la humedad de la carne, van a empezar a liberarse y con eso a generarse en el entorno para ejercer su efecto conservador. De ahí que decimos que tienen una liberación controlada, como sucede con los medicamentos. Todos hemos consumido medicamentos que dicen de liberación prolongada, de liberación controlada, de liberación sostenida. Eso quiere decir que las liberan durante las 24 horas después del consumo. En cambio, en el caso de la carne, lo que queremos nosotros es que se libere esa sustancia durante los 7 o 14 días de comercialización del producto, logrando así ejercer su efecto benéfico en la vida útil de estos productos. Vamos a finalizar explicando la aplicación de los envases activos para carne mínimamente procesada y para carne fresca. Lo que queremos lograr, por un lado, es estabilizar los sistemas nanoactivos, es decir, por ejemplo, el aceite esencial de orégano lo queremos estabilizar en una nanopartícula y queremos lograr que este se vaya liberando poco a poco, que cumpla su función de disminuir el crecimiento microbiano, de tener un mejor tiempo de comercialización y además en la carne mínimamente procesada lograr tener una mejor resistencia térmica, por ejemplo, a las condiciones ambientales, a la temperatura, durante el maquinado, que no exista una ruptura de ese envase y que se logre liberar lentamente la sustancia para así aprovechar su efecto conservador en carne fresca y mínimamente procesada. Bueno, como conclusiones, nosotros hemos visto en este mini curso lo que es un nanoenvase activo. Hemos enfocado a los aceites esenciales, aunque pueden existir muchas otras sustancias, y que al lograr nanoencapsularlas vamos a utilizarlas en menor proporción y estas se van a ir liberando cumpliendo su efecto antimicrobiano y antioxidante en carne fresca y mínimamente procesada. Bueno, lo único que les puedo decir es que la nanotecnología es una herramienta que está ahí y que podemos utilizar, que no es difícil de preparar, que no es difícil de aplicar y a la cual no le debemos de tener miedo, solo es cuestión que nos acerquemos al asesoramiento necesario para que ésta llegue a buen fin y realmente empiece a introducirse, como se ha introducido en muchos otros lugares, su aplicación en la conservación de carne.